Imagina un mundo antes del mundo, antes del pecado, antes del lenguaje, antes incluso del tiempo como lo conocemos. Un lugar donde no existía el bien ni el mal, solo la voluntad de quienes descendieron del cielo. Dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero ¿qué imagen era esa exactamente? ¿La de un ser eterno, puro y sin carne? ¿O la de un viajero estelar con conocimientos imposibles? Las antiguas tablillas sumerias no hablan de dioses espirituales, sino de seres con nombre, con propósito y con tecnología. Los llamaban Anunnaki, los vigilantes del cielo o los que vinieron de las estrellas. Y crearon al ser humano en sus laboratorios de barro y sangre. Según ellos, Adamu, el primer hombre, no fue obra divina, sino una criatura híbrida, modificada para trabajar y para obedecer. Y aún así, algo salió mal, porque el hombre aprendió, observó y quiso saber más. En el Génesis se nos dice que Adán fue formado del polvo, pero las tablillas sumerias, mucho más antiguas, son más explícitas. El barro del que hablan no era simplemente tierra. Era una combinación sagrada, material genético de la especie terrestre más evolucionada de la época, probablemente Homo erectus, mezclado con elementos de los Anunnaki. Sí, ADN extraterrestre. ¿Y quién nos hizo humanos? Fue Enki. Enki, también llamado Ea en los textos arcadios, era el señor de las aguas abisales, el sabio, el ingeniero genético divino y sobre todo el reverde. Hijo de Anu, dios supremo del cielo y rival de Enlil, dios del orden y la autoridad. Enki no obedecía el plan establecido, le gustaba modificar, crear y experimentar. Enki fue quien diseñó genéticamente al Adamu, el primer humano. ADN alienígena. Así lo creen muchos investigadores como Zacharias Sitchin, Anton Parr o Mauro Biglino. Pero, ¿qué eran realmente? Enki y Ninhursag no eran dioses como los pintan los mitos. Eran bioingenieros de una raza no humana, avanzada, ancestral, tal vez reptiliana, tal vez cósmica, tal vez de otra dimensión. Ninhursag era la programadora biológica. Enki era el hacker del código genético. Y lo más inquietante, no nos crearon por amor, sino como experimento, como un recurso, como una fuerza de trabajo. Pero luego algo pasó. Enki nos vio y se encariñó. Tal vez vio en nosotros un reflejo, o tal vez quiso demostrar que podía hacer algo más que esclavos, una raza capaz de despertar. Pero Enlil, hermano de Enki, estaba en contra de la creación de humanos pensantes. Cuando ve que Enki y Ninhursag han dotado al humano de inteligencia, se enfurece. Según los textos, incluso quiso destruirlos con una plaga y luego con el diluvio. Pero Enki traiciona a la orden divina y salva al humano. Ahora supongamos que Adán y Adamu son la misma creación, ya que significan lo mismo, creados del barro. Y aquí llega lo importante. Lilith fue la primera mujer, y no fue un experimento de segunda. Fue creada igual que Adán, con el mismo barro, la misma receta, el mismo código genético. Eso explicaría por qué no aceptó ser sumisa. Tenía el mismo origen, las mismas capacidades, la misma chispa. ¿Y si su rebeldía no fue un acto de ego, sino una señal de que el experimento había funcionado demasiado bien? ¿Y si Lilith fue el primer ser humano verdaderamente libre? ¿Y por eso fue borrada? No se habla de ella ni en las iglesias ni en las escuelas, pero en los textos antiguos hebreos, gnósticos y babilónicos, su nombre resuena como un eco prohibido. Lilith fue creada del mismo barro que Adán, igual en esencia, fuerte, sabia, indomable. Pero cuando se negó a yacer bajo él, a obedecerle, fue expulsada del Edén. No se arrodilló ante Dios, no pidió perdón, voló. Tras la huida o expulsión de Lilith, los dioses o los vigilantes sabían que no podían repetir el mismo error. Así que crearon a Eva, no del barro, sino de la costilla de Adán. Pero, ¿por qué una costilla? ¿Por qué no tierra, barro o fuego como en otros mitos? La costilla es un hueso plano y esponjoso, rico en médula ósea, que produce células madre. Hoy, desde el punto de vista científico, la médula ósea contiene ADN, que podría utilizarse para clonar o generar un ser vivo genéticamente compatible. Así que,
¿Y si la costilla fuera una forma antigua de describir una extracción genética? Muchos investigadores creen que esto es una forma velada de referirse a clonación genética, extraer ADN de Adán para generar una nueva versión, más dócil, más ajustada. Eva representa la modificación genética controlada, no la mujer libre, sino la compañera obediente. Una matriz humana diseñada para la reproducción, el control y la fidelidad al sistema de los vigilantes. Según la Biblia, Eva y Adán engendraron a Caín y Abel, inaugurando el linaje humano. Pero la paz duró poco. Caín, consumido por los celos, asesinó a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino, maldito y marcado. Caín huyó al este, a la tierra de Nod. Allí tomó esposa y fundó una ciudad. Pero ¿hay algo que no cuadra? Surge entonces un enigma inquietante. ¿Quiénes habitaban esa tierra lejana para que Caín encontrara esposa? El texto sagrado guarda silencio, pero la imaginación de muchos ha llenado el vacío con teorías prohibidas. Desde el Génesis hasta el libro de los Jubileos, la Biblia guarda silencio o se vuelve críptica. Pero las voces del pasado, en susurros antiguos, dibujan otras posibilidades. Según la Biblia, Adán vivió 930 años. En cuanto a sus hijos, Caín fue el primogénito que asesinó a Abel. Abel fue asesinado por Caín. Set nació muchos años después. Y luego dice, y engendró Adán hijos e hijas. Génesis 5:4. Pero no se da un número exacto. Solo se dice que tuvo muchos más hijos e hijas. Algunas fuentes judías y cristianas tempranas especulan que tuvieron 33 hijos y 23 hijas, pero no es un dato canónico. En textos apócrifos y extracanon, el libro de los Jubileos da más detalles. Dice que Set nació cuando Adán tenía 130 años y que Eva vivió 840 años. En algunas tradiciones rabínicas se nombra a sus hijas, Aguán, esposa de Caín, y Azura, esposa de Set, y otras no especificadas. Los muchos hijos serían parte de la fase de multiplicación de ese experimento genético. Otros dicen que Lilith, la mujer que desafió a Dios y fue expulsada del Edén, engendró su propio linaje, una raza nocturna, temida, silenciada, oculta entre las sombras. ¿Y si la esposa de Caín no era hija de Eva, sino de Lilith? Porque Lilith no es lo que nos dijeron que era. Es mucho más peligrosa y más verdadera. Según la tradición judía más antigua, recogida en el alfabeto de Ben Sira, siglo IX después de Cristo, Lilith no se arrodilló, no obedeció, no aceptó estar debajo. Se rebeló y pronunció el nombre de Dios, ese que da libertad, y huyó del Edén. ¿Y qué hace Dios? Envía 3 ángeles para traerla de vuelta, pero ella no regresa. Y como castigo, es convertida en la historia en algo más temido que un demonio. Una criatura de la noche, la devoradora de bebés, la amante de los ángeles caídos, la madre de monstruos. ¿Por qué la vinculan con el vampirismo y el infanticidio? Aquí entra el mecanismo de control religioso. Lilith representa a la mujer libre, sexual, indomable. Por eso durante siglos fue demonizada como una estrige o lamia, demonios femeninos que volaban por la noche, seducían hombres y bebían la sangre de los recién nacidos. En la Edad Media, los monjes copiaban su imagen como un demonio alado con cuerpo de mujer y garras de ave, una seductora peligrosa que aparece en los sueños de los hombres, una mujer serpiente o la primera bruja. Pero eso no era una descripción, era una condena, un castigo simbólico por haber querido ser libre. En los textos ocultistas y algunas ramas del misticismo judío, como la Cábala, se dice que Lilith no solo huyó del Edén, sino que descendió al mundo subterráneo y se unió con ángeles caídos, demonios o espíritus del abismo. Ahí es donde nace una teoría peligrosamente olvidada. Lilith no fue expulsada por desobedecer, sino por unirse a seres no humanos, y de esa unión nacieron criaturas híbridas, espíritus oscuros, gigantes femeninas, que luego se habrían mezclado con Caín y Set. Lilith no fue un monstruo, fue un portal, un canal por donde la sangre de los dioses se mezcló con la carne humana. No fue el origen del mal, fue el principio del desorden, y por eso la quisieron enterrar bajo capas de miedo,
odio y superstición. Adán y Eva no fueron los únicos humanos, sino los últimos prototipos, los elegidos por entidades superiores. La ciencia nos diría que un linaje nacido de solo 3 humanos se habría extinguido por colapso genético. ¿Y si la humanidad no nació en el Edén, sino en un laboratorio celeste oculto bajo las arenas del tiempo? Una de las más controversiales es la doctrina de la semilla de la serpiente. Según esta interpretación, el pecado original de Eva no fue comer una fruta, sino una unión ilícita con la serpiente, es decir, con Lucifer o Enki. De esa relación habría nacido Caín, hijo no de Adán, sino del diablo. Así los descendientes de Caín portarían una sangre corrupta, literalmente demoníaca, distinta de la sangre pura del linaje de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva. Esta idea, claro está, es considerada herética por las iglesias tradicionales, una manera torcida de justificar prejuicios, pero resulta sobrecogedora. Plantea que existían 2 humanidades, una estirpe oscura, proveniente de Caín, y otra luminosa, la de Seth y los justos. Algunos investigadores sugieren que los primeros humanos creados como Adán y Eva, y por ende sus hijos Caín y Abel, pudieron heredar características no humanas, gran estatura, fuerza descomunal y una larga vida. Según esta teoría, los primeros descendientes directos de estos seres modificados podrían haber sido gigantes o semigigantes. Un dato inquietante, el Evangelio de Judas y ciertos textos gnósticos antiguos describen a Caín como el primero de una estirpe poderosa. Algunos asocian esta estirpe con los Refaim o los Giborim, o incluso los Anakim, todos pueblos de gigantes. En decenas de sitios arqueológicos se han encontrado restos óseos de humanos de más de 2,5 metros, e incluso reportes del siglo XIX mencionan esqueletos de 3 a 4 metros enterrados en antiguos túmulos en América del Norte, Oriente Medio y Asia Central. Aunque la ciencia oficial los descarta como fraudes o errores, algunos investigadores afirman que la línea de los gigantes empieza precisamente en los tiempos antediluvianos, es decir, justo después de Caín y Abel. ¿Y si Caín y Abel no solo fueran los primeros hijos de la humanidad, sino la prueba viva de una humanidad híbrida mezclada con seres de las estrellas? ¿Y si la violencia de Caín, su marca maldita, no fuera simbólica, sino una manifestación genética de algo más antiguo, oscuro y poderoso que los propios humanos? ¿Pudo Abel morir no por celos, sino por una lucha de poder entre razas que hoy han sido borradas de los libros sagrados? Y otra vuelta de tuerca. Según el libro de Enoc, 200 ángeles caídos, los vigilantes, descendieron al monte Hermón. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes violentos e insaciables. Pero aquí hay una incoherencia. ¿Cómo puede un ser angelical, espiritual o etéreo embarazar a una mujer humana y dar como resultado un ser físico de 15 metros de altura? Algo no encaja. Pero lo curioso es que muchas creencias confluyen en lo mismo. Algunas escuelas gnósticas, como los canaítas y ciertas corrientes cabalísticas y esotéricas, también afirman que Caín no fue hijo de Adán, sino de la serpiente del Edén, es decir, de Lucifer o Enki. El Génesis dice claramente que Eva concibió a Caín y dijo: «He adquirido un varón con la ayuda de Dios». Aquí entramos en territorio radical, prohibido, pero extrañamente coherente. Veamos los hechos. La serpiente del Edén no era un simple animal. Según textos gnósticos, cabalísticos y esotéricos, esa serpiente era Lucifer, Samael o Enki, un ser de luz que trajo el conocimiento. Eva es seducida por la serpiente, pero no solo intelectualmente, sino física y sexualmente. En el Zohar, textos místicos judíos, se dice claramente: la serpiente se unió carnalmente con Eva y de esa unión nació Caín. De esa unión nace un hijo diferente, violento, marcado, errante, con un linaje propio, que funda ciudades y cuyos descendientes son forjadores de armas y músicos, Tubal, Caín, Jubal, etc. Luego Eva tiene a Abel, supuestamente con Adán, y el conflicto estalla. Caín no mató a su hermano,
mató al hijo del otro padre. Fue un asesinato entre dos linajes distintos, el humano y el no humano. Dios marca a Caín, pero no lo mata. ¿Por qué tanta protección para un asesino? Tal vez porque Caín era más que humano y no podía ser juzgado como tal. Porque el linaje de Caín no está maldito, sino activo y poderoso, como si hubiera sido elegido para otra misión. Porque el conocimiento que Caín transmite a sus descendientes es tecnológicamente avanzado. Armas, música, arquitectura. Tal vez Enki, Lucifer, no le dio solo vida a Caín, le dio la chispa de los dioses. ¿Y si Lilith fue la madre del linaje de las hijas que luego se unieron a los vigilantes? Caín fue el primer dios menor entre los hombres, por eso lo odiaron, por eso lo marcaron, y por eso su linaje aún sigue entre nosotros. Silencioso, pero despierto. Y esto lo cambia todo. Si Caín fue gigante o poseía una estatura sobrehumana y se casó con una hija de Lilith y engendró hijas, como menciona el Génesis, entonces es muy probable que esas hijas no fueran humanas puras, sino gigantesas o híbridas. Los 200 ángeles caídos no bajaron a unirse con simples humanas, sino con mujeres que ya eran híbridas de gigantes. Pero, ¿quiénes eran los 200 ángeles caídos? Según el libro de Enoch, esos ángeles eran conocidos como los vigilantes, o en hebreo, Irín. Eran seres celestiales enviados a observar a los humanos, no a intervenir. Pero algo cambió. Se enamoraron de las hijas de los hombres, bajaron a la tierra, hicieron un pacto en el monte Hermón y dijeron: juremos por sangre y atemos nuestras almas a esta decisión. Tomaremos esposas humanas y les enseñaremos nuestros secretos. Y así hicieron, y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal, que luego dieron lugar a aún más horrores. ¿De verdad Dios los castigó solo por tener sexo con mujeres humanas? ¿No suena esto a cuento recortado? Aquí entra la teoría peligrosa. El crimen no fue el sexo, el crimen fue el conocimiento. Los vigilantes no solo engendraron híbridos, le enseñaron a los humanos todo lo que estaba prohibido. Armas, metalurgia, magia, cosmología, alquimia, cómo usar las plantas, leer las estrellas e invocar energías. Ellos fueron los verdaderos prometeos, robaron el fuego divino y se lo dieron a los humanos. Entonces, ¿el Dios que los castigó fue un Dios de amor y justicia o un Dios celoso de su monopolio sobre el conocimiento? ¿Quién era ese Dios que los castiga? Aquí entra el choque de civilizaciones cósmicas. La Biblia hebrea habla de Dios, pero usa nombres distintos. Elohim, Yahvé, en textos gnósticos aparece Yaldabaoth o el falso Dios creador, y en los sumerios Enlil, el Dios que odia a la humanidad y quiere destruirla. Ahora une estos puntos. Enki, Lucifer para algunos, ayuda a la humanidad de sabiduría y ADN. Enlil, el Dios de la Biblia, manda el diluvio, castiga a los vigilantes y quiere borrar la mezcla genética no autorizada. Entonces, ¿y si el Dios que castiga a los vigilantes no es el Creador Supremo, sino un Dios Anunnaki rival, un señor de control, una entidad que vea al ser humano como una propiedad? ¿Por qué los castigaría? No por corromper, sino por liberar. El castigo a los ángeles caídos fue una venganza por la desobediencia a un orden establecido. Un sistema que quiere mantener al ser humano ciego, sometido y sin acceso al verdadero poder. Los ángeles que cayeron no eran malvados, eran rebeldes. Ellos despertaron al ser humano de su jaula de barro y por eso fueron encadenados bajo tierra. Enoch dice que fueron arrojados al abismo hasta el juicio final, pero algunos textos ocultos afirman que no todos fueron encarcelados. Algunos vagan aún, otros gobiernan en secreto. ¿Y si los vigilantes fueron parte de una misión fallida de liberación genética? ¿Y si su caída fue en realidad una batalla entre facciones de entidades no humanas, unos queriendo crear, otros controlar? ¿Y si el linaje de los Nefilim no fue una aberración, sino el puente entre los dioses y la carne? En conclusión, esto explicaría por qué los hijos resultantes, los Nefilim, eran aún más monstruosos y poderosos. Si la madre ya era gigante y el padre era un ángel celestial, el resultado sería una raza de titánicos superhíbridos, quizás de 20 o 30 metros de altura. Esto resuena con los textos del libro de los gigantes, hallado en Qumran, donde se habla de titanes que incluso no cabían en la tierra. Hay relatos antiguos de gigantes que peleaban contra otros gigantes,
como si hubiera distintas castas o linajes. ¿Y si el linaje de Caín fue el primer linaje de gigantes y los Nefilim fueron una raza aún más deformada y peligrosa? En textos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoch se insinúa que los Nefilim comenzaron a devorar a los humanos, pero también a otros Nefilim. Esto sugiere que no todos los gigantes eran iguales y que hubo una guerra entre linajes. Los gigantes cainitas, más nobles y antiguos, versus los gigantes nacidos de los vigilantes, brutales e indomables. Incluso en la mitología griega, los titanes, primeros dioses gigantes, son derrocados por los olímpicos. Un eco del mismo conflicto, una raza de gigantes es sustituida por otra. En teoría, todo esto podría mapearse así. Adán más Eva o Lilith, humanos con genes modificados por los Anunnaki o Lucifer. Caín fue el primer híbrido semiángel o reptiliano. Caín tiene hijas, mujeres gigantes híbridas. Ángeles caídos bajan y se unen con estas mujeres y se crean supergigantes deformes, los Nefilim. Los Nefilim engendran aún más aberraciones, los Serjo, Refaín, Giborín, Anakim. Resultado, una cascada genética de cada vez más seres fuera de control que provocaron el diluvio. Tal vez el pecado original no fue comer una manzana, sino crear una nueva humanidad, y esa humanidad era demasiado grande para encajar en la tierra. Entonces, ¿por qué se originó el diluvio? La versión oficial: Dios, harto de la maldad humana y del desorden que los Nefilim habían traído al mundo, decide purgar la tierra con un diluvio. Pero eso es solo la versión infantil. Lo que realmente ocurrió, según el libro de Enoch, los textos sumerios y la lógica genética, fue esto. El diluvio fue un reseteo global, una operación de limpieza genética. Los Nefilim se salieron de control. Comenzaron a devorar humanos y animales. Jugaron con la genética, creando bestias híbridas o quimeras. Y la tierra gritó por la corrupción de su sangre. ¿Quién ordenó el diluvio? En los textos sumerios, Enlil, el dios del orden, celoso, estricto. En los apócrifos, el dios supremo. Pero Enki, el reverde, avisa al humano elegido, Cisudra o Noé. Ahora vamos al meollo. ¿Un barco con parejas de animales? ¿Durante 40 días? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo no se matan? No tiene lógica científica. Pero si lo miras desde la biotecnología, el arca fue una cápsula genética, una base móvil o subterránea donde se conservó ADN, células madre, semillas y códigos genéticos puros. Algunos textos gnósticos y mesopotámicos insinúan que Noé no era del todo humano, era perfecto en sus generaciones, es decir, su ADN estaba limpio de contaminación Nefilim. El arca no flotó en un mar cualquiera, sino en el espacio o en una dimensión segura. Y si esto te suena loco, mira las culturas ancestrales. Todas hablan del diluvio. Los sumerios, Cisudra es salvado por Enki, construye una nave cerrada herméticamente. Babilonios, Unnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, sobrevive al diluvio y recibe la inmortalidad. Mayas, un gran cataclismo de agua borra la humanidad anterior. Hindúes, Manu es advertido por el dios Vishnu en forma de pez y salva todas las especies. Grecia, Decaulión y Pirra repoblan al mundo después de un diluvio provocado por Zeus. ¿Todas estas culturas soñaron lo mismo? No. Vivieron un reseteo global. ¿Pero pudo haber más reseteos? Sí, y todo apunta a que el diluvio no fue el único. Los textos esotéricos como el Popol Vuh, los Vedas y los registros egipcios hablan de civilizaciones que cayeron por fuego, hielo, terremotos, cometas. Cada vez que la humanidad cruzaba los límites, los dioses reseteaban el tablero. Incluso la ciencia moderna ya reconoce que hubo varios eventos de extinción masiva. La diferencia es que ellos lo atribuyen al azar, pero los textos antiguos lo atribuyen a entidades conscientes. Entonces, el diluvio fue un acto de limpieza cósmica, un intento de corregir el experimento humano que se había desbordado. Y sí, han habido más reseteos, pero podrían venir otros.